Buenos días a todos, gracias por la espera, disculpen que problemas técnicos. Consulto, ¿ven la presentación y me escuchan con claridad? Buenos días, sí, ingeniero. Bueno, vamos a hacer unos cuantos ejercicios ya que en breve me retiraré a hacer actividades de laboratorio. Nos quedamos en este de que nos da un recipiente de 2.10 litros y recordando que mañana vamos a tener nuestra evaluación. Creo que está contemplada. ¿Cuál fue el horario del examen anterior? De 9 a 11. De 9 a 11, entonces creo que va a ser similar el horario. Los quiero mínimo a las 8:30. Confirmaremos durante el transcurso del día el espacio disponible. Probablemente va a ser allá en aulas del edificio D, tal vez. ¿De acuerdo? Ténganlo todo presente. Sí, ingeniero. Bueno, solo vimos la relación de las densidades y las fórmulas que las pueden deducir ustedes. Si en algún momento tienen algún lapsus mental. Ustedes solo la deducen la fórmula y no va a haber ninguna pérdida. ¿De acuerdo? Tenemos que es mezcla de gases con empírica. Cierto anestésico tiene 64.9 de carbono, 13.5 de hidrógeno, 21.6 de masa. A 120 y 750 mililitros de mercurio y 1 litro del compuesto gaseoso pesa 2.30. ¿Cuál es la fórmula molecular del compuesto? De acuerdo. Aquí vamos a hacer dos pasos. Esta primera parte de acá, todo esto en este color es empírica. Entonces recordemos que hacíamos con empírica. Base de cálculo. $100 gramos. Automáticamente tengo 64.9 gramos de carbono, 13.5 gramos de hidrógeno y 21.6 gramos de oxígeno. ¿De acuerdo? Dividía esto entre sus relaciones para pasarlo a mole. 12, 1, 16. Rápido, aprovechamos el tiempo. Números. 5.41 el de carbono. 5.41. 13.5. ¿Y el otro? 1.35. 1.35. De acuerdo, escogemos el más chiquito y ese va a ser mi pivote. Este sin verlo mucho es 10. ¿Cuánto sería este? 4. Dime. Ajá. 4 es 4.00. 4. De acuerdo, la fórmula va a ser CHO 4 10 1. Dime la masa molar de esta empírica. O la masa fórmula de este compuesto. 74. No. Aquí tengo 48. 74. 58. ¿Ah? 74, 74. 74. Bueno. Había escuchado 54. 74 gramos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a sacar con la información del gas disculpe, había escuchado 54. Vamos a calcular la masa molar. Tengo temperatura, presión, volumen y tengo densidad. ¿Por qué tengo densidad? Porque me dan la masa de eso y me dicen en qué volumen está contenido. De acuerdo, de ahí puedo sacar la masa molar o la masa molecular del compuesto, donde vamos a ver que aquí la dedujimos. Masa molecular del compuesto es ρRT sobre P. ρRT sobre P. Entonces yo tendría 2.30, 0.0821
La temperatura es 120 más 273. Ingeniero, Mande. la densidad no tendría que estar en gramos sobre mililitro. No, porque recuerde que este está en gramos y las unidades de la constante R serían litros, atmósferas, mol, Kelvin. Entonces la única unidad de volumen es litro. Y recuerde que los gases tienen volúmenes variables, pueden ser volúmenes extremadamente chiquitos o volúmenes extremadamente grandes. Gases lo vamos a trabajar en gramos por mililitro. Ya las soluciones líquidas, ahí sí trabajamos en gramos por mililitros. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos 750 entre 760 para tenerlo en datos de atmósfera. ¿De acuerdo? ¿Cuánto me da este peso molecular? $15.10 75.19. ¿Todos de acuerdo? 230 por 0,821, 120 más 273 pasado a Kelvin. Entre esto en atmósferas. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, vamos a sacar el factor N. Va a ser la fórmula molecular entre la fórmula de la empírica. ¿Cuánto me da esto? Déjenme lo que tire la calculadora, de ahí vamos a analizar. $1.016. De acuerdo. La vez pasada yo les decía que no se redondeaba y yo me contradije, pero que tal vez no lo expliqué bien. O sea, si la respuesta les queda cerca de, digamos, aquí fuera 2 y aquí fuera 3, si les queda cerca de aquí, algo es 2. Si queda algo aquí cerca de 3. El problema que yo tendría si N les quedara aquí. Ahí es mi problema, porque ahí no podemos usar factores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué diríamos que es esto? 1. 1. Quiere decir que la empírica es la misma molecular. Sí. 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 Dice aquí. La densidad de una mezcla, escuchen bien, ahora metemos mezcla. Todo lo anterior eran sustancias puras. La densidad de una mezcla de gases de flúor y cloro es de 1,77 gramos por litro a 14,893. Calcula el porcentaje másico de lo que sea. Quiero la composición de la mezcla gaseosa. ¿De acuerdo? Tengo la información. Saquemos masa molecular de la mezcla. No es de compuesto, es de mezcla. Rho RT sobre P. 1.77 por 0.0821 por 14 más 273 entre la presión. ¿De acuerdo? ¿Cuánto me da esto? $46.70. ¿De acuerdo? Gramos sobre mol. Vamos a usar lo que acabamos de ver cuando sacamos el peso molecular. ¿Se recuerdan del aire? ¿Se recuerdan lo que hicimos? El peso molecular promedio. Correcto, porque este peso es un peso molecular promedio porque es la combinación de más de un gas. Los gases, tengo que saber los gases, en este caso el flúor. ¿Cuánto pesa el flúor? 38, ¿verdad? ¿Sí o no? F2. Voy a poner X más 1 menos X y el cloro pesa 71. Estoy hablando de F2 y cloro 2 porque recuerden que estamos en gases. ¿De acuerdo? 38 el flúor. Sí, porque pesa 18, casi 19. Bueno, de acuerdo. Entonces, estos valores de X y 1 menos X, ¿en qué unidades están? Volumen, moles, masa. No son adimensionales. No. No sería Vamos a ver. gramos sobre mol. Estos son pesos moleculares, miren, gramos sobre mol. No, o sea, no es dimensional, pero sí son dimensionales, pero ¿de qué unidad? O sea, sí es cierto, me corrijo. Sí son adimensionales,
¿Pero de qué tipo? ¿De volumen, de masa o de moles? O sea, fracción volumen, fracción masa o fracción mol. Esa es la pregunta, correcta. Sí son adimensionales. ¿Pero vienen de? ¿O son de naturaleza de qué? De los moles. Moles. Entonces, despéjenme X y 1 menos X, donde X es flúor para mí y 1 menos X es cloro. Denme esos valores. ¿Mande? Todos son 0 punto algo. Ajá. X me da 0.7364. 0.7364. Así. Sí, Por diferencia 1 menos X. 72.64. No. 0.264. Solo viendo, Sí. usted tiene 38 y 71 y tiene un sí, peso sí. molecular de 46. Aquí se puede ahondar de quién va a tener más, de flúor o de cloro. Solo ahí, solo viendo la analogía. ¿Y quién va a tener más la mezcla? Solo viendo los números originales. Flúor. Flúor. Entonces es congruente estas respuestas. Vamos bien ahí. Bueno, ahora vamos a tomar base de cálculo. Un mol. ¿Para qué? Para que estas fracciones moles sean automáticamente 0.7364 moles de flúor y 0.264 moles de cloro. ¿Y para qué ocupo esto? Ahora esto lo puedo pasar a gramos. ¿Cuánto representa esto? El del flúor me da 27.98. El del cloro da 18.74. De acuerdo, sumen esto. Si estamos bien, debe ser igual o cercano a este o viendo los errores decimales. A ver, ¿cuánto da? 46.72. Bueno, estamos más o menos. Entonces nos piden los porcentajes másicos. Ya preocupábamos tener datos de masa. Entonces vamos a sacar el porcentaje masa del flúor y el porcentaje masa del cloro con esta información. 27.98 entre 46.72 y esto multiplicado por 100 y vamos a tener 18.74 dividido entre 46.72 multiplicado por 100. ¿Cuántos son los porcentajes másicos? El de flúor 59.88. Y por diferencia el otro me da 40.12. ¿Los demás de acuerdo? Sí. Bueno, y ya ven que es muy diferente. Estas fracciones molares representan también porcentaje mol de los compuestos. Yo puedo decir que esta mezcla tiene 73.64% moles de flúor y 26.4% moles de cloro. Y en su viceversa puedo decir que esto tiene 50, la masa es 59.88% de la masa del compuesto es, o de la mezcla gaseosa es flúor y el resto es cloro. ¿Ya ven? Cosas que hemos manejado en las otras unidades. Dice aquí, otra empírica.
Un compuesto que está formado por fósforo y flúor se analizó de la siguiente manera. Se calentaron 0.2324 el compuesto en un recipiente de 378 centímetros cúbicos, transformándolo todo en gas, lo cual tuvo una presión de 97.3 y 77. Enseguida el gas se mezcló con una disolución de cloruro de calcio y todo el flúor se transformó en fluoruro de calcio. Determine la fórmula molecular del compuesto. O sea, esta es una mezcla de empírica con otros pasos y una reacción simultánea. ¿De acuerdo? Tengo la densidad de la mezcla. Con la información proporcionada. Sí, se puede encontrar. Sí, porque tengo masa total y tengo el volumen donde va a estar contenido. Solo que esto lo voy a pasar a litros. ¿De acuerdo? Porque así la trabajamos. ¿Cuánto da esto? $0.614. ¿De acuerdo? Puedo sacar el peso molecular. Rho RT sobre P. Vamos a ver si tengo la información. Voy a ir escribiendo. De acuerdo. Tengo eso. ¿Cuánto da esto? $137.81. 137.81. Sí. ¿De acuerdo? ¿Para qué me servirá eso del cloruro de calcio con el fluoruro? Bueno, ahí está metido todo el flúor que había en el compuesto original. Entonces ustedes tranquilamente díganme en un mol de fluoruro de calcio el porcentaje en masa, cuánto es de calcio y cuánto es de flúor. En un mol de un compuesto de fluoruro de calcio, ¿cuánto sería calcio en masa y cuánto sería flúor? Tendríamos, a ver, 38 más 40, 78. 40 entre 78, ¿cuánto es? 0.512. Y 38 entre 78. 0.487. Pongámosle 8 para que redondee con el 2. ¿De acuerdo? Aquí ya tengo desarmado el porcentaje másico. ¿Y para qué me sirve? Me dan masa total. Entonces, en 0.2631 gramos de fluoruro de calcio, ¿hay cuánto de flúor? Porque el flúor es el que me interesa. A 0.2631 aplican el 0.488. 0.128. 0.128 gramos. ¿De acuerdo? ¿Y eso para qué me sirve? Tengo la masa total del compuesto original. Entonces yo ya sé que de flúor es 0.128 gramos. Y por diferencia, ¿cuánto era la masa total de la mezcla? 0.2324 menos 0.128, ¿cuánto da? 0.104. Fósforo y flúor, ¿verdad? Sí. De acuerdo, ya tengo los elementos. La vamos a tratar como empírica. Voy a dividir esto entre 19 y el fósforo pesa 31, ¿verdad? Denme en los moles. Ahorita estoy trabajando como empírica, pero la tengo atómica.
El flúor me da 0.0067. 67. Punto 104 entre 31. 0.003. 2 ceros. Sí, Un cero. 2 ceros. 3. ¿No hay más decimales? Sí, otro 3. De acuerdo. Entonces vamos a ir entre el más pequeño, que sería 1. ¿Y cuánto me daría este? 20.3. 30. ¿Cuánto? 20. 20.30, ¿verdad? Bueno, la pregunta es, vamos a redondear, ya vamos a ver. Por la cuestión de los decimales también, porque estamos pobres en decimales. Entonces, inicialmente yo tengo F 20.3 y P igual a 1. ¿De acuerdo? Con nuestras reglas, ¿qué podemos decidir? Ingeniera, es que 0.128 entre 19 daba 0.0067. Ah, Y bueno, eso y cambia la historia. y ahí eso da 2.03. Ah, bueno, entonces ahí cambia la historia. Entonces aquí sería 2. Todos estarían de acuerdo. ¿Mm? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto es el peso fórmula de esta empírica? Ahora vamos a comparar con la masa molecular que sacamos. A ver si cuadran los números. 31 más 38. 69. Bueno, ahora vamos a sacar N a ver si cuadra. A ver, ¿cuánto sería N? Menos como se los tira la calculadora. 1.99. Bueno, entonces, ¿qué podemos conjeturar de de cuánto es el valor de N? 2. 2. Entonces la fórmula molecular sería F4 P2. ¿Todos de acuerdo? Sí. Entonces esa sería la fórmula molecular de ese compuesto. Y más bien está mal escrita porque ¿quién es el más electronegativo ahí? El flúor. El flúor. El flúor. Entonces más bien tendría que ser así. ¿Preguntas? Creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Entonces, mañana vamos a examen, continuaríamos el jueves y el fin de semana terminaríamos el contenido de gases, ¿de acuerdo? Para así poder comenzar ya nuestra siguiente unidad, que la voy a dar un poco más rápida para maximizar el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Algo para antes del día del examen? ¿Estamos claros? Yo sí tengo una duda, ingeniero. Por ejemplo, en el óxido nítrico, ¿por qué se le llama nítrico si el nitrógeno tiene 4 estados de oxidación, que es el 2, 3, 4 y 5? Y en este caso, el óxido nítrico tiene el estado de oxidación 2, creo, o sea, el más bajo. Esto es simplemente una cuestión de dialéctica. ¿Por qué? Los compuestos de nitrógeno y los compuestos de fósforo, algunos los clasifican como anhídridos y otros los clasifican como óxidos. Entonces, por eso el NO que ha de quedar en el grupo de los que llaman como óxidos es el que caería con una valencia intermedia, solo por esa disposición. Pero si nos olvidamos de esas disposiciones, ¿cómo la llamaríamos nosotros? Sería óxido nitroso porque es con la menor valencia. Pero igual. Pero si es la menor sería óxido hipo. Sí, perdón. Óxido hiponitroso porque tiene 4 valencias. Por ejemplo, en el NO2 se le llama óxido nitroso y no tiene la menor valencia. También aplica, es lo mismo. Es lo mismo, es porque en los óxidos de nitrógeno y en los óxidos de, ¿cuál es el otro? Principalmente en los óxidos de nitrógeno y los óxidos de fósforo, tienen un montón de compuestos. No piensa que solo son esos, porque recuerde que a veces las valencias cambian. Déjenme ver.
Entonces tenemos NO, NO2, NO3, N2O4, N2O5, N2O3, cosas así. Entonces, algunos de estos los van a poner con la palabra anhídrido y otros los van a clasificar con la palabra óxido. Entonces, como que los separan y ahí van viendo los números de oxidación. Eso es lo que pasa en la familia de los óxidos de nitrógeno. Pero yo no voy a estar tan exigente con eso. Si usted no recuerda esta clasificación que yo no le expliqué, usted vaya a hacer por las reglas de los estados de oxidación. ¿De acuerdo? Sí, sí. Tengo otra pregunta también. Por Ajá. ejemplo, en el peróxido de cobre, ¿por qué ¿En el cuando qué? uno va a nombrar, en el peróxido de cobre, cuando uno va a peróxido de cobre 1, cuando uno va a Peróxido de nombrar la cobre 1. sistemática, cuando uno va a nombrar la sistemática dice que no aplica para en este caso? La sistemática. Sí. Pero es que recuerde que nosotros solo tenemos una. ¿Y a cuál se le asignamos la de peróxido? ¿Sistemática, stock o antigua? A una la tenemos que asignar. ¿A cuál se la asignamos? A la de stock. Bueno. Sí, ya. Sí, pero entonces no aplicaría ¿No? para la Si sistemática. usted recuerda, solo enseñamos una o me equivoco. Ustedes corríjanme. ¿Cuántas vimos para el peróxido? Una nomenclatura. Solo una. Solo una. Ustedes aplíquensela al stock. Ok. Sí, solo esa era Genial. mi duda. Yo tenía una duda, porque usted en los ejercicios del sábado, el primer ejercicio era una ecuación iónica. Entonces, en el caso de las ecuaciones iónicas, ¿qué es exactamente lo que se balancea? Porque, o sea, no tiene los mismos elementos a los dos lados. ¿Cuál? Recuérdeme. Yo tengo una pregunta también con eso. ¿Qué Que por sucede ejemplo, con la ecuación iónica? Ajá. que por ejemplo en la iónica, o sea, en la de Redox, nosotros tomamos el oxígeno, ¿verdad? Pero cuando es anión, y en la iónica también tomaríamos, por ejemplo, si es NO que está haciendo de anión, también la tomaríamos, o solo el N. Claro, porque nosotros vamos a balancear oxígenos a través de balancear agua y después ajustar protones si estoy en medio ácido. Voy a balancear oxígenos a través de hidróxidos si estoy en medio básico y ajustarlos después con agua. Entonces, llámese la molecular o llámese la iónica, los oxígenos ustedes los deben considerar. Ya vimos las situaciones cuando no los agarraban, ¿se recuerdan? Que nos complicaba el balanceo. Sí, es que tenía la duda porque como dijo que en la iónica solo se agarraban exactamente los elementos, no precisamente el acompañamiento. Recuerden esto, cuidado. Si yo tengo, déjenme inventarme uno. Si este es el que sufre el cambio, yo les preguntaba, ¿agarro solo manganeso, agarro manganeso SO4 o me atrevo a agarrar MnO4 aquí? ¿Qué agarran ustedes? En ese caso solo MN. MN. Ahora, si el compuesto hubiera sido G y se convierte en esto, ¿qué agarran? Con el oxígeno, todo. Con oxígeno. Mi regla que yo les he dicho es, cuando el complemento, o sea, el complemento es lo que no sufre número de oxidación, cuando el complemento es oxígeno sencillo o hidrógeno, habría que considerar agarrarlo o no. Eso es lo que yo les he dicho. ¿De acuerdo? Eso es lo que les he mencionado. Y en el caso, bueno, había un ejercicio también que hizo en el caso del amoníaco, que es NH3. Ajá. Cuando tenemos lo del amoníaco, agarramos los hidrógenos también. Bueno, esa cae en esta regla. Ok. Ya les dije. ¿Por qué?
Porque recuerden que en la redox, ¿qué ajusto yo además de los elementos que sufren el número de oxidación? ¿Qué ajusto además de los elementos, metales, no metales, que sufren número de oxidación? Oxígenos e hidrógenos. Oxígenos e hidrógenos a través de protones o hidróxidos y ayudados por el agua. Entonces, ¿los debería tomar en cuenta o no? Sí. Ya vimos en nuestros ejercicios que cuando no tomábamos en cuenta se nos facilitaba o se nos hacía un solo, por decir una palabra, desmadre el balanceo. ¿Qué recuerdan de los ejercicios? Porque a veces yo les decía, agarremos algo y yo les hacía caso y seguíamos el camino. Y ahí ustedes miraban si era el camino correcto o no. ¿Qué sucedía cuando no los considerábamos? Hay veces que no nos beneficiaba. ¿En qué caso no nos beneficiaba hacer eso? ¿Se recuerdan esto? Que fue el último que vimos. Que tenía compuestos que tenían solo el SO4 o amarrado a algo ahí. Y tenía otros compuestos que estaban así. ¿Qué me sucedió ahí? Aquí tengo una desproporción. Entonces ahí el balance me iba a dar para todos los elementos. ¿O me iba a tocar arreglarlo a mano? Iba a tocar arreglarlo. Iba a tocar arreglarlo a mano. ¿Por qué? No está todo considerado, no todo está agarrado en el balanceo de redes que yo iba a hacer. ¿De acuerdo? Entonces ustedes tienen que fijar muy bien esto. Algo que yo no expliqué y ahorita que estamos terminando de redactar el examen, lo tienen que tener claro. Por ejemplo, nosotros usamos la palabra oxisal. Cuando yo les pida la clasificación de los compuestos, la oxisal es cualquier sal que lleva oxígeno metido en los otros compuestos, ¿de acuerdo? Ya saben que es un compuesto de coordinación y también está lo que se conoce como halogenuros o sales halogeneas, sales halogeneiras, creo que es, o pongan halogenoides. Halogenoides, sales halogenoides, que es la unión simplemente de dos no metales, ¿de acuerdo? Solo eso me falta explicar, porque vi que se agregó el examen y esto yo no se los había explicado. ¿Algo más de su parte? Ingeniero, entonces en las iónicas, si agarramos oxígeno, siempre podemos balancearlo con agua, ¿o no? Claro que sí. Ah, listo, gracias. Es que recuerden que la molecular yo agarro la iónica y de la iónica es realmente donde trabajamos. Si ya se la doy de un solo la iónica, usted siga, te trabaje. Yo tengo una duda, ingeniero. La última, dígame. Sí, sobre los estados de agregación, ¿cómo diferenciarlos? O sea, ¿cómo, por ejemplo, yo sé cuál está en un líquido o un sólido o un gas? Usted estímelos. Yo sé que tal vez eso se desarrolla a través de la práctica, ¿de acuerdo? Pero como tal vez, digamos, ustedes no han practicado mucho, usted estime y agregue. Lo que yo no voy a aceptar es que no me pongan estados de oxidación, ¿de acuerdo? Usted póngame lo que considere, porque yo sé que ustedes no han practicado lo suficiente eso. Pero lo que no voy a aceptar es que no me pongan estados de oxidación cuando yo se los pida, ¿de acuerdo? Ah, ok, listo. Gracias. Bueno, ahora sí los dejo, chicos. Gracias por tenerme paciencia y haber participado. Nos veremos mañana. Los quiero como a las 8:30 ahí. Yo les voy a escribir para que suban. No los quiero amontonados porque yo trataré. Siempre digo trataré porque hay ocasiones en que uno propone y Dios dispone, pero trataré de estar antes para arreglar sillas. Sin más que decir, gracias por su atención. Feliz tarde a todos. Hoy no voy a pasar lista porque ya me debo retirar. ¿De acuerdo? Gracias, ingeniero.